Bien, 8:07 de la mañana. Esta hora vamos a conversar con Adolfo Linares, abogado y político panameño, y vamos a analizar el tema. Don Adolfo, bienvenido a Radio Panamá. Muchas gracias. Buenos días a todos y gracias nuevamente pues, por la invitación. Don Adolfo, ¿se han dado algunas reacciones porque el Mitradel ha implementado de uso obligatorio el lenguaje inclusivo dentro de la institución? Ayer le compartí el documento. ¿Ha tenido usted la oportunidad de leernos? ¿Qué aportes deja la inclusión o esta acción del Mitradel al país? Bueno, yo creo que, y esto lo digo con el mayor de los respetos, pero yo creo que es un reflejo de la actitud tercermundista y bananera que están demostrando ciertos funcionarios, si no la mayoría, en los últimos años, en cuanto a seguir o aceptar o acatar lineamientos de organismos internacionales que pretenden por vía de estas nuevas guías o OEDS, como lo quieren llamar, pretenden controlar a países pequeños como nosotros, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y eso lo vemos no solamente en el lenguaje ahora, pero lo que hemos venido sufriendo con la OSD y el GAFI en temas financieros y de impuestos, ¿no? Que nos ponen en listas negras y hemos cambiado miles de leyes y todavía estamos ahí. Y la Unión Europea nos ratifica y ahora pues con los OEDS que pretenden convertir a la ONU en una especie de supergobierno supranacional con capacidad de imponernos normativas o guías o regulaciones sin que los panameños decidamos o votamos por ello, ¿no? Y lo vemos también en el tema de la frontera, ¿no? Con el famoso Pacto Global Migratorio. Pero en el tema de la guía, te da un paso mucho más profundo porque pretende regular el lenguaje, ¿no? El lenguaje como si el lenguaje fuera, como si el Estado tuviera la potestad de decretar cómo se debe hablar. Y eso es no solamente una fatal arrogancia de parte con todo respeto, de la ministra de Trabajo, sino también es una especie es una actitud casi orwelliana de pretender imponer esta neolengua que no tiene ningún sentido. El lenguaje no se decreta, el lenguaje es espontáneo, ¿no? Y entonces ahí está la gravedad, a mi criterio, y porque esas guías, si no se detienen, mañana serán ley de la República. Y yo me hago una última pregunta y te dejo la otra cosa. Yo me pregunto si esas guías también se van a implementar en el Ministerio de Educación para que se le enseñe esta nueva neolengua de equidad de género a nuestros hijos. Entonces el Ministerio de Educación estaría cayendo en una especie de, ya no de educación, sino de adoctrinamiento, ¿no? Sí. Entonces, para mí es un tema peligrosísimo que hay que detenerlo de inmediato. Don Porque Adolfo, hoy es el lenguaje de la equidad, el lenguaje de género, mañana será la ideología de género, don ¿no? Adolfo, es que tuve Entonces, todo acceso, esto está amarrado, ¿no? conversé con Relaciones Públicas que me explicaran un poco esto, no me respondieron. Y conversé con algunos funcionarios de la institución. Dice que se les invitó a un seminario donde se les explicaba que había más de 2 cromosomas, que habían alrededor de 26 géneros y que mucha gente se incomodó porque se le estaba intentando hacer un lavado de cerebro dentro de Mira, la institución. mira, Fuentes, uno tiene su reserva de fuentes y las fuentes me han dado esa información. yo soy abogado, yo no soy médico, ¿no? Pero yo no creo que hay que hacerlo para entender de que en temas de género solo hay dos, el masculino y el femenino. XX y XY. Sí pueden haber muy pequeñas variantes de XXY o XYY, pero son ya cosas de la naturaleza que a veces no salen bien, pero son dos géneros, masculino y femenino. Lo demás, que cada quien es libre
de percibirse como quiera, cada quien es libre de sentirse como quiera y de expresarse coherentemente a su percepción como quiera, ¿no? E inclusive cada quien es libre de tener la pareja que quiera. Pero esos no son géneros, esos son preferencias, actitudes o lo que sea, pero no son géneros desde el punto de vista científico. Eso lo sabe la persona de la forma más básica. Pero el tema aquí es que se pretenda, y así como ellos son libres de percibirse de naturaleza, lo que no pueden hacer por vía de una ley, obligar al resto de los mortales a que tengamos que hablar como ellos quieran para que podamos entonces acomodar al criterio de estas personas que tienen todo el respeto de sentirse o percibirse como tienen de hacerlo, pero no pueden obligar al resto vía de la ley a que entonces cambiemos nuestra lengua, nuestra forma de expresarnos. Y yo creo que las autoridades y estas imposiciones de organismos internacionales, en especial la ONU, que está totalmente infiltrada en nuestras instituciones públicas. No hay un solo ministerio que no tenga una dirección u oficina de enlace con estos OEDS, que no solamente tocan temas como estos, porque inclusive viene lo de la ideología de género, y yo me pregunto si eso viene después. Estas guías, ¿cuál es el propósito? ¿Habrá consecuencias si alguien, por ejemplo, comete la osadía de hacer un discurso o de hablar y, según ellos, equivocarse por no utilizar estas guías? ¿Se va a limitar solamente al Mitradel o se va a esparcir por todo el ente gubernamental? Y después, lo más seguro, entonces, se va a implementar y se va a convertir en ley de la República para que todos tengamos que hacerlo, o las empresas privadas. Sí. Porque esto no se va a quedar así. Qué tan legal es que sea de carácter obligatorio que yo tenga que cambiar mi lenguaje? Mira, Porque comparto con usted, las personas se pueden autopercibir como quieran, pero ¿hasta qué punto es obligatorio que yo acepte eh, su ideología o su forma de pensar? Usted como abogado, solo los gobiernos totalitarios con mentalidad orwelliana, de la famosa novela 1984 de George Orwell, que habla de todos estos temas, pueden pretender imponer esta clase de normativas. El idioma es espontáneo. Ni siquiera la Real Academia Española puede modificar el castellano, porque esta solamente recoge y recopila la forma en que el idioma, de manera natural y espontánea, con el pasar del tiempo, se va modificando o lo que sea. El pretender, si nosotros aceptamos hoy que por vía de una resolución nos den guías, y pongo guías entre comillas, de cómo hablar, mañana nos van a poner guías, entre comillas, de qué podemos decir y de qué no podemos decir, ¿no? Y esas guías se van a convertir en leyes, y cuando nos quiten la forma de hablar, nos están restringiendo nuestra forma de pensar, ¿no? Y entonces, ese es lo horroroso de estas guías. Y por eso, y todo está, y no me limito aquí, todo este tema de los OEDS viene vacunado de todas estas sugerencias o guías totalitarias, que lo único que buscan es el control de nuestras vidas y de nuestras empresas, de nuestros gobiernos. Y Panamá, lamentablemente, ha venido siguiendo pasivamente toda esta tendencia, como si fueran los ratones en el flautista de Hamelín, ¿no? Y nos vamos a terminar tirándonos en el río y ahogando. Entonces, esto me extraña y me preocupa que en la ciudadanía o los medios de comunicación hayan tomado esto de una forma, con excepción tuya, por supuesto, que ha sido el único que he visto que le ha dado algo de relevancia. Ayer creo que entrevistaste a la diputada Cano sobre el tema. Esto es un primer paso a imponernos por ley toda esta serie de cosas que no solamente se van en la equidad
género, sino se también incluirá la ideología de género. Y Pero es que entonces, y así, o cualquier otro disparate que se le ocurra a un burócrata detrás de un escritorio allá en las Naciones Unidas, y que los nuestros criollos los cumplan sin estar, pues, y yo creo que eso hay que cambiarlo, y termino diciendo, el próximo gobierno va a tener, ojalá la clase política lo entienda, va a tener que hacer un replanteamiento ante las Naciones Unidas para que no solamente vuelva a sus raíces, que fueron las de defender, de tener un foro donde los países pequeños, otrora colonias, Panamá no era una colonia formal, pero teníamos un enclave colonial en la zona del canal, ¿no? sí. Pudieran ser tratados en base al principio fundamental del derecho internacional público, que es la igualdad jurídica de los estados, o sea que todos los estados somos iguales, ¿no? Y por eso fue que se estableció la ONU. Y para que y hoy en día se ha transformado en una especie de guarida de funcionarios que quieren llevar una lucha cultural contra el resto del mundo, implementando toda una serie de ideologías ajenas y extrañas a nosotros. Y en los últimos, ya todos no tienen, en los últimos 15 años o más, muy sutilmente se ha venido introduciendo esto, y hoy en día, hasta hoy en día, tenemos una diplomacia totalmente entregada, totalmente sumisa a todas estas iniciativas que lo único que buscan, vuelvo y repito, a ellos no les importa tres pepinos con los derechos humanos, ni con la equidad, ni con la igualdad, ni nada de esa vaina. Lo que ellos quieren es control geopolítico, control sobre nosotros. Y es una especie de la nueva colonización del siglo XXI, ¿no? La colonización ya no es como antes, que te invadían, ahora te invaden es culturalmente, poniendo o con presión, metiéndote en lista. Y nosotros, si no entendemos eso, vamos a seguir decayendo y perdiendo nuestra soberanía, ya hemos perdido nuestra posibilidad de controlar nuestros impuestos. Ya hemos perdido nuestra posibilidad de controlar nuestro centro financiero, ¿no? Con el GAFI, los impuestos con la OCDE. La Unión Europea quiere cambiar nuestro sistema territorial por el fiscal, y cuidado que ya están pensando hacerlo. Y ahora viene la ONU y nos va a decir, ¿cómo podemos hablar? ¿No? Yo no sé. O sea, yo quisiera ver, yo no sé, bueno, ustedes saben a quién entrevistar. Yo quisiera saber qué opinan los candidatos presidenciales sobre este tema, ¿no? Yo creo que esto es algo importante. Claro. Esto es algo importante. Y volviendo al tema de las Naciones Unidas, hay que replantearles a ellos mismos, y yo te aseguro que muchos países van a estar de acuerdo, de que las Naciones Unidas tienen que salirse de esa vaina y volver a sus raíces, de convertirse en un foro donde los países pequeños como Panamá puedan hablar de tú a tú con los más grandes. Ahora resulta que son los países más grandes por vía de la ONU que nos meten todas estas ideologías, y nosotros estamos aquí aplaudiendo como foca, ¿no? Entonces, para mí el tema es muy profundo, y yo no sé si la ministra, con todo respeto, ha salido siquiera a explicar qué es esto, porque simplemente esto salió así como ósmosis, sin decirle nada a nadie, y yo quiero saber porque uno tiene que, para poder hablar o escribir, seguir unas guías. ¿Guías de quién? ¿Quién las escribió? ¿Acaso él es la persona? O sea, el Mitradel no tiene la facultad legal. Si uno le revisa el decreto que funda el Ministerio de Trabajo del 69, no me recuerdo de memoria. Y también yo me revisé ayer todas las normas que se hablan ahí, que ellos citan ahí. En ninguna se autoriza al Ministerio de Trabajo a establecer guías para hablar y guías para escribir, o para que una persona pueda expresarse correctamente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de derecho administrativo también, habría una extralimitación de funciones enorme, porque los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que están expresamente autorizados para hacer. Y si por ahí se sacan un resuelto o algo que lo autoriza, entonces sería una aberración jurídica, porque, vuelvo y repito, el lenguaje no habla. Solo en los gobiernos totalitarios con mentalidad orwelliana pueden hacer eso
o se atreverían a hacer algo como eso. Y yo espero que el pueblo panameño despierte prontamente, abandone la mentalidad de rebaño y se ponga en las pilas, porque poquito a poquito, sobre texto del bien común y sobre texto de todas estas cosas, nos están metiendo toda una serie de ideologías que, vuelvo y repito, son ajenas a nuestro país. Y yo no estoy hablando, yo no tengo un tema de odio, vuelvo y repito, todo el mundo tiene el derecho a percibirse como quiera, Sí. todo el mundo tiene el derecho a vestirse como quiera y todo el mundo tiene el derecho de hablar como quiera. En mi época de pelado hablaban jeringonza, ¿no? Sí. Y el que no quería hablar jeringonza, pues no hablaba jeringonza. Todo el mundo puede, tú quieres decir todes, tú puedes decir todes, pero tú no me puedes poner una ley a obligarme a mí a que lo diga. Son dos cosas diferentes, Claro. ¿no? Así que yo lo dejo ahí, ¿no? Oiga, muchas gracias, don Adolfo, por su análisis también de lo que ha ocurrido. Bueno, Muchas en gracias a Mitran ti estamos por a la la espera invitación. de que nos respondan ellos y nos expliquen qué buscan. Ayer hicimos el Y contacto y sería bueno averiguar, Enrique, si en el sí, Meduca pretenden hacer algo igual para que los profesores en la policía. empiecen a dar clases bajo esas guías. Eso sería, yo quiero saberlo, Sí, está ¿no? interesante. Si se va a Porque, replicar. dale, claro, dale, pues. Bueno, Saludos. 8:23 de la mañana, 8:23 de la mañana.